Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, otras fragancias que tenía pendiente de reseñar. Vamos por parte, una del 2006, la otra del 2008, que es esta de aquí, esta Versace Man Eau Fraiche, y la Versace Pugón del 2008. Esta es realizada en 2006 por Olivier Krebs y esta es de Alberto Morillas. Luego está también la que acabo de reseñar, como ya habéis visto, lo hice el vídeo de hecho ayer, la Versace, la Dylan Blue, que también es de Alberto Morillas. Esta es de Alberto Morillas del año 2016. Esto es un clásico, un súper vendido. De hecho, tiene similitud con respecto a la Versace Pugón, y del cual esta es en tamaño de 100 mililitros y este tamaño de 200 mililitros. Así que ya estáis viendo el tamaño con respecto de aquí, si lo pongo mejor aquí, sí, 100 y el de 200. He de deciros que tanto, bueno, son fragancias espectaculares, tanto esta de aquí, 2006, como del 2008, Olivier Krebs, Alberto Morillas, son del tamaño de 200 mililitros. No tengo la caja. Está mal porque normalmente debería tener la caja, pero claro, yo tampoco tenía pensado en hacer un canal de reseña. Entonces, la caja está mal tirada porque donde realmente, ya lo he dicho muchas veces, donde realmente se conserva la fragancia es la caja. Entonces, tiré la caja, yo normalmente tiraba las cajas, ocupaban mucho, pero es que no es que ocupe mucho, realmente donde se mete la fragancia, se mete dentro y ocupa lo mismo, o sea que es una tontería. Te preserva de humedades, te preserva también de la inclemencia del tiempo, que sí hace un poco más calor, un poco más frío y demás, que las fragancias se pican, que las fragancias tienen aguas destiladas, aguas desnaturalizadas, aceites esenciales y diferentes tipos de alcoholes junto con todo eso. Entonces, tienen también su, digamos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice? Conservantes, sí, pero normalmente ponen, los fabricantes ponen de 24 a 36 meses. Entonces, bueno, hay fragancias que duran más y están bien conservadas, pero que las fragancias caducan, que las fragancias no la va a tener toda la vida. Entonces, y lo mejor de todo, yo desde mi punto de vista, antes solía, digamos, no, la voy a usar para ocasiones especiales, no, para esto, para cualquier, o sea, una cita, sea boda, sea bautizos, comunidad, eventos, cualquier tipo, una salida nocturna o una salida simplemente y demás, que vaya uno bien y demás, con chaqueta, corbata y todo eso, ya me entendéis. Utilizar la fragancia, no sabemos el tiempo que vamos a estar aquí. Entonces, realmente, si tenéis la ocasión de poder utilizar y tenéis varias, bueno, en mi caso es una manera exagerada lo que tengo, pero que no os dé, digamos, cosa el utilizarlo, porque realmente esto es un disfrute, esto es un hobby, que tampoco, sí se va el dinero, pero tampoco es una cosa que es un lujo, un capricho extremo, sino que, bueno, ya sabéis que habéis visto mis vídeos, la fragancia más cara de una Tom Ford, la Noir Extreme, y vale ya, bueno, ya 50 mililitros ya vale los 100 pavos. Pero bueno, esa es la más cara, ya más de 100 pavos yo creo que más o menos tengo mi tope ahí. Estamos hablando de 50 mililitros. De hecho, hay un vídeo muy curioso que saco diferentes, saco diferentes fragancias y demás. La más cara, la más barata de mi colección, la más antigua, y bueno, ahí está, por ahí está el vídeo. Entonces, es un dato que os dejo. Vamos a ir sin más, si no me enrollo más. Y bueno, quiero siempre, no solamente reseñar lo que es la botella, sino que también os doy mis consejos de así, entre una cosa y otra, pues voy dando mis consejos. Vamos a lo que es la Versace, sin más, la Versace Pugón, no, mejor dicho, la Versace Eau Fraiche de Olivier Krebs del año 2006. Tiene salida de limón blanco, palo de rosa y carámbola. Luego, estragón, hojas de cedro y amaro, que es un licor, es una planta, es una hierba italiana, del cual se hace también el licor. Allí en Italia, es una planta procedente de Italia, el amaro. Entonces, pone que es un licor amargo y a la misma vez dulce.
Pero bueno, esto creo que es por el tema floral, que lo sacan del tema floral el amaro. Y luego el almizcle, ámbar y madera de sicómoro. Esta fragancia, por cronología del año 2006, Olivier Krebs, que es lo que hace, por eso lo de Eau Fraiche, habéis visto la botella tan chula que es. Olivier Krebs, el perfumista, el famoso perfumista, siendo una eau de toilette, es una fragancia que es súper gustosa. Esto ya no es para el día a día, porque también evidentemente hay que contabilizar los precios del mililitro a lo que gasta, o sea, con respecto a la cantidad con el precio. Este es de los mejores olores que tengo yo en colección. Versace Man Eau Fraiche es una fragancia súper gustosa, un limón con esas notas florales que le da, y luego la madera de sicómoro, el almizcle y todo eso, y el ámbar, lo que hace una fragancia excepcional, que no sé si la tengo sacada en algún top por ahí, que creo que lo saqué por algún top, pero Versace Man Eau Fraiche sigue siendo una fragancia de Versace, porque Versace tiene pocas fragancias, pero las que tiene son muy buenas. Entonces, para primavera, para verano, todo eso, recomendable al 100%. Luego la de Alberto Morillas, la del 2008, Versace Pugón, dice, pues siempre saco algún dato de la página web. En palabras de Donatella Versace, busca una fragancia intensa y decidida que se adaptara a un hombre seguro de sí mismo y sobre todo atractivo. Salida de nerolí, hojas de naranja amarga, un corazón de geranio, otra vez el amaro, es la planta que he dicho, plantas, son hierbas italianas, que se extrae un licor, que es el licor italiano, el licor amaro, que es, hemos dicho, dulce y también a la misma vez amargo, que son plantas criadas en Italia, y tiene luego también jacinto azul en las notas de corazón, y luego madera de oud, ámbar mineral y más madera, y madera de cedro, cómo no. Esta ya habéis visto, bueno, la similitud con respecto a la botella, son botellas iguales, en tamaño no, pero son el mismo diseño y demás, la estáis viendo también por la parte de atrás. Pero fijaros como del año 2016 y del año 2008, por cierto, las dos son fragancias del perfumista súper conocido, el número 1, Alberto Morillas, conservan lo que es la misma estética de botella. Entonces, con la misma línea y todo. Incrustada lo que es la diosa Medusa aquí, que viene de la mitología griega y todo eso, de los mares y todo demás. Bueno, ya veis vosotros si os interesa. Es la griosa Medusa lo que viene incrustada aquí justo en medio. Una dorada y la otra es plateada, inclusive pues el atomizador. Viene también referente aquí lo que es la diosa Medusa, y aquí también igual. Bueno, está muy currada. Bueno, por respecto a la Versace Pugón de Alberto Morillas del año 2008, como he dicho, la salida de nerolí, salida más de nerolí, bueno, sabemos la naranja amarga, esa salida de, sobre todo naranja, geranio, lo que noto un poquito, es como más floral, y a la misma vez algo tendrá luego el toque de madera de oud. Con respecto, quiero hacer un poco de diferencia en esto. Esta creo que con respecto a los mililitros que se paga y demás es un poquito más barata, esta es un poquito más cara, pero bueno, son fragancias que han sacado, pensando en que esta la habían sacado antes y esta es del 2008 y sin embargo esta es del 2006, la Eau Fraiche, que da similitud a agua fresca. La agua fresca, sin embargo, es una concentración eau de toilette. La Eau Fraiche en la perfumería está a un 3% de concentración en aceites esenciales, pero esto es un eau de toilette, o sea que el eau de toilette incluso llega perfectamente hasta el 15%. Entonces, la denominación de Eau Fraiche, pues bueno, no lo entiendo mucho, pero lo hacen como agua fresca, como más fresca que esta. Primavera-verano, sobre todo muy para el día a día, y esta es un poquito más, no es para ocasiones tampoco especiales, no diría yo tampoco ocasiones especiales, son fragancias súper versátiles y súper vendidas de la marca Versace, son dos tótems de la perfumería.
Ya he dicho que Versace tiene pocas fragancias, pero las fragancias que tiene son muy buenas. Y bueno, en contrapartida con respecto a una de la otra, esta es un poquito como el tono más mediterráneo y demás, y esta es como algo como más floral y la nota esa que tiene la nota de oud, que es un poco como más intensa. Pero bueno, que son fragancias muy para el día a día, sobre todo esta es más versátil. La Versace Eau Fraiche es más versátil que la Versace Pugón de Versace. Nada más. Ya sabemos que Versace hace las cosas muy bien. Os voy a dejar estos 3 pedazos de fragancias, si no se me caen. La del 2006, Olivier Krebs, y estas 2 últimas, esta del 2008, la Versace Pugón de Alberto Morillas, y la Dylan Blue es de Alberto Morillas del año 2016, que acabo de hacer también la reseña. Bueno, sin más, así quedaba muy bien. Sin más os dejo. Creo que he hecho, bueno, una pequeña comparativa, pero la tenía que sacar porque es que me di cuenta de que no estaba reseñada. Si la he podido sacar en un top, pues eso, la he sacado en un top, pero sin haberla reseñado, tanto la Versace Eau Fraiche como la Versace Pugón. Nada más, creo que he dicho todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Fragancia de Versace, fragancias que son, digamos, bueno, no tampoco muy económicas. Esta sí que recuerdo que por 100 mililitros he podido comprarla por 49 y pico, la Dylan Blue, ya está reseñada en el canal de ayer. Y son fragancias súper gustosas y son, digamos, vaya a lo apuesto, a lo seguro, a la elegancia italiana y el saber vestir, todo eso que va a gustar seguro. El olor es riquísimo y son fragancias que siguen vendiéndose a pesar de todos los años, sobre todo los años que han pasado y demás. Desde que sacó el 2006 empezaron así un poco el tema, y para que veáis que bueno, que ahí están en la perfumería y siguen siendo muy vendibles y muy gustosas, claro, sobre todo por aroma. Nada, muchas gracias por visualizar y nos vemos en el siguiente vídeo.